Buenas tardes a todos y a todas. Cuando aparezca alguna mujer que se le dice que ya se le ha saludado, soy Freitas de Vigo. Y voy a moderar la videoconferencia entonces. Va a salir esto grabado. Si alguien no quiere que salga su imagen, con borrar la grabación, el vídeo, es más que suficiente. Voy a leer unas normas básicas para el buen sentido o el buen desarrollo de esta reunión. No permitiré faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden, procederé a cerrar el micro a esa persona y si persiste, será expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo por el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Disponéis de 2 minutos. Os avisaré cuando queden 30 segundos. Como hoy estamos, digamos, una minoría de personas, se puede ampliar un poco más el tiempo, ¿eh? Por lo que sea necesario. Debemos evitar las repeticiones e iremos directos al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperemos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Y empezamos dando la palabra a Manuel Colinas. Sí, gracias, Freitas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bien, antes de iniciar las conferencias, siempre damos un repaso a las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista, el de la semana pasada. El sábado, el 16 de mayo, en Dolores, Alicante, fueron hallados muertos una mujer de 51 años y su hijo de 24 en el interior de la vivienda ubicada en un cuartel de la Guardia Civil donde residía la familia, asesinados por el marido y padre, y posteriormente este guardia civil se suicidó. El lunes 18 de mayo fue asesinada una mujer de 44 años y madre de una hija en la localidad navarra de Arquedas. La policía foral investiga el caso como un crimen machista y mantiene detenido a su marido, que se entregó además, o sea que está claro. El martes 19 de mayo tuvo lugar otro asesinato machista en Figueres, en Girona. Una mujer de 33 años asesinada en plena calle por su expareja, que le asestó múltiples puñaladas en brazos, espalda, tórax y cuello ante numerosos testigos. El agresor tenía vigente una orden de alejamiento sobre la víctima que había quebrantado en varias ocasiones. En nuestro país hay actualmente 102.389 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial dentro del sistema Biogen. Con estas tres mujeres son ya 22 las mujeres asesinadas en España en 2026 por sus parejas o exparejas, sumando un total de 1.363 las asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente estas víctimas. De nuevo, pues indignados, indignadas y con la rabia que da y condenando todos estos asesinatos terroristas, decimos basta ya. Bien, esta ha sido la introducción porque es lo que hacemos siempre. Por desgracia, en este caso, tres mujeres. Eh, bueno, pues ahora ya vamos a dar paso a la conferencia, al tema de hoy. Y bueno, tenemos que dar gracias a Alberto que nos ha presentado a Mayet Dipsy y bueno, pues Alberto será el que haga la presentación ya que conoce desde hace años a Mayet. Así que, Alberto, pues cuando quieras hacer la presentación. Muy bien, gracias, Manuel. Eh, Buenas tardes. Bueno, en este caso a todos, porque de momento no hay ninguna toda. Sí, sí, Eh, sí, Mari Carmen acaba de entrar. bueno, pues a todos y a Y a todas. Enriqueta, y Enriqueta. Muy bien. Eh, bueno, hoy tengo la satisfacción de presentar al ponente de esta conferencia, Majed Ditsi, palestino, residente en Madrid desde hace ya varias décadas. Mayez está considerado un buen analista político,
que tiene un gran conocimiento de la realidad de su pueblo y de la guerra imperialista que se da contra los pueblos de varias partes del mundo. Mayet nació en un campo de refugiados en Jericó, Cisjordania, donde su familia había sido desplazada y vivió su infancia y juventud en otro campo de Amán. Más tarde llegó a España, donde realizó estudios universitarios y participó activamente en la lucha antifranquista. A Mayet lo he conocido en Madrid participando en manifestaciones antiimperialistas y también en diversas asambleas de organizaciones antiimperialistas y de apoyo a la lucha palestina. En algunas conversaciones que hemos tenido los dos, nos hemos dado cuenta de que tenemos varias cosas en común. Somos de la misma edad, nos llevamos solo pocos días. Y para mí lo más sorprendente en estas conversaciones es que en los años 70, por supuesto muchos años antes de conocernos, eh, participamos los dos en luchas antifranquistas, sobre todo en el barrio obrero de Madrid, Palomeras, donde conocimos a varios luchadores, como ejemplo, algunos curas obreros que participaron en el movimiento de Cristianos por el Socialismo. Entonces, bueno, pues en nuestras conversaciones para mí fue sorprendente que un palestino, pues que conociéramos las mismas personas, ¿no? Uno de estos curas obreros es el cura que era obrero y que me casó la primera vez que yo me casé. Entonces, pues bueno, pues es algo de decir que qué coincidencias tiene la vida. Y sin extenderme más, le paso la palabra a Mayet y gracias a todos por escuchar mis palabras. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis ahí. Gracias por invitarme. Gracias, Alberto, por la presentación. Efectivamente, yo llevo en España 56 años. Vine casi adolescentes a estudiar. Mi familia me mandó a un rumbo a un destino sin rumbo, como aquel que dice. Quizás en aquel momento de las circunstancias difíciles, en donde corríamos el riesgo de ser, digamos, víctimas de una guerra civil, entre comillas lo digo, en Jordania, la que después se conoció como Septiembre Negro, en el año 70, entre la resistencia palestina y el ejército jordano. España, yo la conocí solo a través de los libros, la historia, la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Pero no era el destino al que yo en principio quería venir a estudiar. Quería estudiar en el Cairo, luego pensábamos en Inglaterra, porque en Inglaterra somos de habla inglesa después del árabe, pero las circunstancias, digamos, obligaron o empujaron a mi padre por azar a elegir España, y vine a España en barco durante una semana y llegar a España y me aterricé en Barcelona el primer día, luego a Madrid, luego de Madrid a Valencia, en Valencia me vivió la guerra civil en Jordania, me trasladé a Zaragoza, estuve un año en Zaragoza y luego volví otra vez a Madrid, donde empecé a cursar mis estudios. Empecé estudiando medicina, evidentemente, como la mayoría de mis paisanos, y después hice ciencias políticas y después derecho, y trabajé en este terreno, el de derecho y el de conferenciante en la prensa. Estuve trabajando en la Audiencia Nacional en materia de temas de extranjería, pero también trabajé 20 años, 22 años en la Radio Televisión Española como periodista y aparte de corresponsal para medios de Oriente Medio. Esta es mi historia, muy en resumen.
Alguien preguntaría el por qué, qué tiene que ver un palestino con los pensionistas. En primer lugar, yo soy pensionista, igual que ustedes, aunque me entré en el mundo de los jubilados a los 70 años, hace casi 4 años, hace 3 años y medio. Y, y entonces, pero no dejé de trabajar, aunque de forma libre, como aquel que dice freelance, cubriendo por la necesidad a la causa a la que yo pertenezco, la causa palestina. Y ahí me une con ustedes una causa común, la causa de la defensa de la suerte de los pensionistas en primer lugar, porque los pensionistas que han sacrificado la mitad de su vida por el bienestar de ellos y de sus familias para tener digamos, una pensión digna para lo que les queda en el tiempo, y ven que su pensión corre riesgo de ser, digamos, mermada debido uh, a la agresión, digamos, del capital a través de sus recursos, a través de sus instituciones, y que los pensionistas cada vez tienen mayor pérdida de su capacidad adquisitiva. Dirían ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con Palestina? Y yo diría que tiene mucho que ver. Quizás a lo mejor en el año el 7 de octubre del 2023, cuando muchísima gente que veía que la causa palestina es un tema ajeno a lo que es la cotidianidad de la lucha de los pensionistas y de los trabajadores en su conjunto, de los estudiantes, de los médicos, del sector público, etcétera, etcétera. Resulta que el tema palestino, en la medida que se descubre la magnitud del genocidio que se cometió a partir del 8 de octubre del 2023, empieza a despertar en la conciencia de la inmensa mayoría de la opinión pública, gracias también a la tecnología, a los medios de las redes sociales, etcétera, etcétera, de que lo que está pasando en Palestina sintetiza, resume la lucha colectiva de los trabajadores y sus aliados de las fuerzas progresistas y democráticas frente al capital internacional y lo que representa a través del imperialismo norteamericano y sus lacayos, tanto en Europa como en el resto de los países. Es decir, Palestina no nace en la causa palestina el 7 de octubre, sino el 7 de octubre descubre o permite el que la gente empiece a percatar la existencia de un conflicto que, lejos de ser un conflicto regional en una parcela determinada en la geografía del mundo, resulta que es la piedra angular de un conflicto mayor que se llama Oriente Próximo, Oriente Medio también, y que también afecta a todos los intereses estratégicos geopolíticos de las potencias del momento. Decirlo de esta forma para concretar, Palestina el 7 de octubre es el fruto de una agresión permanente contra la población palestina desde hace más de 120 años. Empieza a partir de la lucha del pueblo palestino contra la ocupación otomana, pasando por la lucha contra el colonialismo anglo-francés, pasando también por la instalación en Palestina, un proyecto sionista para crear un Estado llamado el Estado de Israel, que sirva de base delantera al servicio de los intereses occidentales en aquella época del colonialismo anglo-francés, pero después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la base del conjunto de las fuerzas occidentales capitaneadas por Estados Unidos y por, digamos, la OTAN y las fuerzas regresivas de la región. Esta es la situación. Palestina, digamos, el 7 de octubre viene a ser una respuesta
a una, digamos, un acúmulo de agresiones, de matanzas que se sonadas, que se cometieron contra la población palestina. Sin embargo, han sido censuradas, han sido silenciadas gracias al control de los medios de comunicación multinacionales, donde el capital occidental sionista controla en su 99% la información. La narrativa sionista de que Israel es víctima del Holocausto, que Israel es la única democracia en Oriente Medio, frente a unas oligarquías en el mundo árabe que no respetan a sus pueblos, que los judíos, los pobres, son víctimas eternas de la causa. Esta narrativa empieza a desmoronarse a partir del 7 de octubre, para que muchos sectores de la opinión pública internacional ya empiezan a indagar la verdadera realidad de lo que acontece en Oriente Medio. Pero más allá de lo que es la causa palestina como piedra angular en el conflicto Oriente Medio, y quizás a través de las preguntas entraremos en detallar, Palestina está situada en el cruce entre tres continentes, África, Asia y África y Asia y Europa. El canal de Suez no fue precisamente construido en 1869 por casualidad, sino ha sido a raíz de la revolución industrial que requiere, se hace, o su construcción se hace por necesidad del capital inglés y también del francés, de acortar el camino hacia los asentamientos, hacia las colonias sureste asiáticas, para no dar la vuelta a África y por lo tanto controlar también las rutas marítimas, ya sea Gibraltar, ya sea el Mar Rojo, Bab el-Mandeb, para llegar al Océano Índico desde el Mar Rojo. Y también a partir del descubrimiento a finales del siglo XIX del petróleo y del gas, empieza a adquirir mayor importancia también el estrecho de Hormuz, en donde estamos hablando el día de hoy de este conflicto que se caracteriza o se traduce a través de las guerras que se cometieron, las agresiones contra Irán y contra los países de la zona que no obedecen, digamos, el chantaje norteamericano y sus aliados. Esta es la situación muy, a grosso modo, la que yo planteo. ¿Esto a qué afecta? Está afectando a la estabilidad y paz internacionales. Una paz y seguridad internacionales que se suponía que tenían que estar garantizadas por el derecho internacional, lo que conocemos el derecho internacional, representado por la ONU y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nace a partir a finales de la Segunda Guerra Mundial, después de causar esta guerra más de 60 millones de víctimas mortales. Cuyo escenario principal era Europa, en donde la Unión Soviética presentó nada más, nada menos, más de 27 millones de víctimas mortales en aquella guerra para que Europa sea liberada. ¿Y cuál es el resultado? Es las Naciones Unidas, que desde aquel momento, en vez de ser parte de la solución, ha sido parte del conflicto. Porque en 1947 las Naciones Unidas, recién creada, ha partido Palestina para crear dos estados, uno palestino y otro para los judíos que procedentes de las 4 confines de la tierra, sobre todo europeos, y para decir que encontramos aquí una solución salomónica. Cuando los palestinos no fueron consultados por esta partición, ni siquiera hay una razón histórica ni justificante para que la partición se haga. Los palestinos, evidentemente, sin ser consultados, no pueden permitir que su tierra sea partida y otorgada parte importante a las bandas sionistas que empezaron a engrosar la zona, gracias a la connivencia inglesa en aquel momento. Desde aquel momento los palestinos no dejaron de luchar. Hemos pasado por muchas etapas, una de ellas la diáspora, el Nakba,
el 15 de mayo de 1948, como habéis escuchado estos días atrás, que coincide con las fiestas de San Isidro, hace 78 años, sobre el terreno, sobre el 78% de Palestina, y protagoniza la primera guerra contra los países árabes y expulsa al 80% de la población palestina, no sin cometer matanzas como las que están sonadas, como las que realmente estamos viendo hoy en Gaza y en Cisjordania y en el Líbano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a partir de ahí, Israel protagoniza junto con los ingleses y con los franceses también muchas guerras, entre ellas la del 56 contra el régimen de Nasser cuando nacionaliza el canal de Suez, en la guerra del 67, donde ocupa lo que queda de Palestina por completo, que es Cisjordania y la Franja de Gaza, ocupa el Sinai de Egipto y ocupa los altos del Golán de Siria, que hasta la fecha del día de hoy, de parte del sur del Líbano, y también Israel se convierte en el laboratorio a través del cual financia y mantiene el apoyo a todos los regímenes totalitarios, regímenes oscurantistas, capitalistas o imperialistas en América Latina. La Escuela de Panamá es el testimonio de que Israel ha sido el maestro que torturaba, el que enseñaba de qué forma habría que acabar con las oposiciones democráticas, ya sea El Salvador, ya sea Guatemala, ya sea Argentina, ya sea Chile de Pinochet, digo, de Allende, etcétera, etcétera. Siempre donde Sudáfrica, que era el aliado del apartheid, era el aliado natural del régimen sionista. Israel se presentaba como el Estado que representa el drama de los judíos, cuando realmente es la capitalización de los judíos y no es el representante de los judíos. Porque el crimen contra los judíos, como lo fue contra el resto de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, no fue cometido por los árabes ni por los palestinos, fue cometido por Alemania nazi. Y ahora, curiosamente, los más aliados del Estado de Israel son los nazis, son Vox, son Milei en Argentina, Zelensky en Ucrania. Los dirigentes actuales y anteriores del Estado de Israel no son de ahí, son polacos, son lituanos, son ucranianos, etcétera, etcétera. Esta es la realidad que nosotros tenemos que afrontar y tenemos que intentar siempre hacer ver a la opinión pública internacional. Tenéis que en cuenta, si no quiero, para que alguien quiera profundizar más, hay que recurrir a lo que dicen ahora, se atreven a decirlo ahora muchos historiadores judíos, entre ellos Ilan Pape, entre ellos Israel Shahak, entre ellos, ¿cómo se llama?, Chomsky, entre ellos otros muchos que descalifican al Estado de Israel. Incluso los propios judíos norteamericanos, que son 6 millones largos, el 70% ahora ya están, se atreven a decir que Israel no nos representa. Israel no representa a los judíos, Israel representa al sionismo internacional. El sionismo internacional fue calificado como forma de racismo exclusivista en 1975, una resolución 3379, que fue lamentablemente después de la caída del muro de Berlín, derogada a instancia de Estados Unidos y que hoy tenía que ser reivindicada de nuevo. La colaboración entre el sistema de apartheid de Sudáfrica e Israel es más que notorio, lo tiene, digamos, mencionado en sus memorias el propio dirigente sudafricano, Nelson Mandela, cuando decía la liberación de Sudáfrica va a quedar mermada mientras no haya solución justa de emancipación y autodeterminación del pueblo palestino sobre su tierra, y que el sionismo es el cáncer de nuestro tiempo. Esta es la realidad que tenemos hoy. Lo que acaba de pasar con la flotilla, la tercera flotilla, para levantar el embargo a Gaza, que lleva ya más de 20 años, la escasez de agua, aparte del asesinato, matar a más de 40.000 niños
asesinado a lo largo de estos 3 años, entre ellos 250 periodistas, entre ellos 178 médicos, entre ellos la destrucción de toda la infraestructura sanitaria, educativa, incluso de los organismos internacionales. Esta es la historia de Israel, que incluso jacta porque está diciendo que somos animales, no somos personas. Tendrán todo aquel que no comulga con Israel, tenía que ser asesinado, tenía que ser ejecutado, porque no somos seres humanos. Esta es la situación en la que estamos, y esto afecta a la seguridad y estabilidad internacionales. La ONU, lamentablemente, ha dejado de ser una fuente digamos, digna de ser árbitro de encontrar soluciones. El Consejo de Seguridad se convirtió en un arma en manos de los americanos para que hagan uso al veto cuando no va en contra de los intereses tanto norteamericanos como israelíes. Estados Unidos no es casual que haya hecho uso del derecho al veto en más de 45 ocasiones desde 1951. Esta es la realidad a la que estamos hoy. Estamos asistiendo a una política internacional dentro de una jungla, un statu quo que Estados Unidos pretendía a través de ello imponer su criterio de ser el amo y dueño del mundo. Ahí viene su agresión y encarcelarlo en una de las celdas en Estados Unidos. Ahí está la amenaza con la culpa de que tiene Cuba. Es simple y llanamente Estados Unidos concibe América Latina como su patio trasero. Ellos, además lo dice Trump, tal y cual, el petróleo de Venezuela es mío y yo tengo que suministrarlo. Es decir, como si no fuera del pueblo venezolano. Y lo mismo la amenaza contra Groenlandia, que la quiere comprar, anexionar al canal de Panamá, amenaza a Canadá anexionarla. Esta es la lógica de la arrogancia de lo que es el imperio norteamericano, que está sufriendo una verdadera caída libre y por lo tanto vuelve como un toro mal herido, mucho más agresivo, sin contemplar ni siquiera a la opinión pública que él está viendo. Y gracias a los medios de comunicación y a la tecnología de las redes sociales y demás, en tiempos reales se está viendo cómo es la naturaleza de esta fuerza imperialista, que no disimula siquiera, ni disimula. Antes jactaban, tenían las mentiras, como siempre, como arma arrojadiza para poder emprender una guerra, como lo hizo en la guerra de Irak, el 2003, que tenían armas de destrucción masiva, cuando Estados Unidos es la segunda potencia en armas nucleares y biológicas. Hicieron lo mismo con el tema de Yugoslavia, cuando fragmentaron Yugoslavia, excusándose del tema de que los yugoslavos atacaban a Herzegovina y, ¿cómo se llama?, Bosnia, para fragmentarlo y anexionar el conjunto de estos países a la OTAN. Y ahora que Estados Unidos está en una crisis económica y financiera, arremete contra la propia aliada suya en la OTAN, diciéndoles: tenéis que a incrementar el gasto militar del 2% al 5% en detrimento de las prestaciones que estáis haciendo a los pensionistas, a la educación, a los médicos, etcétera, etcétera. De ahí viene lo que estaba yo diciendo, que lo que ocurre en Palestina no es un tema ajeno a lo que realmente cotidianamente estamos sufriendo en Europa y en el mundo. El mundo global, el sur global se levanta, y la estamos viendo ya sea no solo el tema de Irán, sino el tema de África, el cómo las fuerzas coloniales pisoteaban a los pueblos indígenas en estas plazas y expoliando, robando su riqueza, sus recursos, y utilizando a su gente como criados, como esclavos para su maquinaria y su industria. Y cuando están hartos de ver
emigrantes que ellos han traído para que sirvan a sus intereses como empleados no cualificados, porque los pueblos, digamos, como los españoles o los franceses, que no son capaces de trabajar, ahora resulta que se convierten en una arma arrojadiza como si fueran los culpables de la crisis que ellos sufren. Ahora de ahí viene el por qué la extrema derecha fascista como Vox y compañía prosperan en estos países. ¿Por qué? Menos lamentablemente de Europa. A no ser que nos espabilemos y que la lucha de los pensionistas, de los médicos, del sector público, de los educadores, los defensores del medio ambiente, si no se unen en una lucha común, me temo que estos van a pretender, a intentar apoderarse de los resortes del poder para poder atentar y rematar y acabar con todos nosotros de una vez, siendo una minoría muy minoritaria. Sin embargo, la indiferencia, a veces con perdón, la ignorancia de muchas capas sociales ayuda a que estos salgan con la suya, aunque me temo que no van a conseguirlo porque cada vez hay gente que está espabilada como ustedes, están percatando el peligro que estos representan y que el peligro que atañe a la inmensa mayoría de la población, tanto en España como en Europa. Estamos viendo cómo están movilizando dentro del poder, porque la gente cada vez percata, sobre todo entre los sectores más jóvenes, que el culpable real es Estados Unidos y su lacayo, su base delantera es el Estado de Israel. Voy a quedarme aquí a ver si queréis a través de las preguntas ampliar lo que queráis. Espero, no quiero digamos, alarmaros con lo que vino el compañero que presentó al principio, utilizar términos que podemos describir, podemos decir opiniones, pero desde el respeto a todos ustedes y por lo tanto, cuando queráis, a vuestra disposición. Gracias, Mayet, por tu exposición. Y bueno, ¿cuál es la mentira que se ha usado por parte de Estados Unidos y de Israel para atacar a Irán? Ha sido la que a Irán, bueno, sí, a Irak ya sabemos que eran las armas de destrucción masiva, pero a Irán yo creo que ha sido lo de el enriquecimiento de uranio con la posibilidad de que se hicieran con una bomba atómica. ¿Eso es así? ¿Es cierto o no lo es? Y otra cuestión que quería preguntarte es, el más amplio, es quizás nos preguntemos algunas veces por qué los países árabes no son capaces que están al lado de Palestina, Egipto, Siria, etcétera, ¿no? No son capaces de unirse frente a estas agresiones contra Palestina, de alguna forma unir fuerza, presión, para que Palestina pudiera tener un Estado, su Estado, y que se devolviera sus tierras y sus viviendas y demás, lo que fue robado por Israel en 1947. Bueno, esas dos cuestiones planteo. Mayet. Las dos preguntas me permiten incluso detallar. Estados Unidos, como potencia imperial, como nunca ha ocultado su intento de extender su hegemonía sobre el planeta, es decir, desde la caída del muro de Berlín, además, con perdón, desde la caída del muro de Berlín, no había, digamos, necesidad de disimulo. Es decir, me acuerdo de la intervención en
El 2001, por cierto, incluso antes, hablando de cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos para poder penetrar al control de Oriente Medio, que tiene dos características fundamentales. El primero, que representa más del 40% de la reserva del petróleo y del gas a nivel mundial. De los 20 son, digamos, el 60% de la exportación del petróleo dentro de la organización OPEC. Tenían también el gas catarí, aparte del iraní, era fundamental. Todo esto a partir de la guerra del 73 contra Egipto y contra Siria. Se utiliza cuando hay la primera crisis del petróleo, volviendo un poco la memoria atrás, se establece el cambio del petróleo por o sea, se intercambia el petróleo por el dólar, es decir, la venta en dólares, quiere decir lo que se llama el petrodólar. A partir de ahí Estados Unidos saca beneficios enormes y mata al rey Faisal por el hecho de atreverse a decir que quiero utilizar el petróleo como arma frente a la agresión permanente norteamericana y su apoyo al alineamiento con el Estado de Israel. Este es en primer lugar. En segundo, controlar las rutas marítimas a través de las cuales el comercio internacional pasa por esta zona, ya sea el asiático, pues ya sea el de Oriente Medio, a través del Mar Rojo, Canal Suez, el resto del norte, es decir, a Europa y a otros países. Esta es la realidad, la primera realidad. Entonces, siempre hay que buscar una excusa para agredir. Acordaros, cuando en 1979 triunfa la revolución iraní, el Khomeini, no Khamenei, Khomeini, el anterior, desde el primer momento Estados Unidos ha intentado recuperar el poder del Shah en Irán. ¿Os acordáis que en 1952 había un gobierno nacionalista, progresista en Irán, y que gracias a la intervención de la CIA, como lo han hecho con Chile de Allende, el 73, han hecho el 52 lo mismo contra el gobierno legítimo de Irán y impusieron el Shah de Irán, que se convirtió junto con Israel en los dos brazos de ejecución de la política hegemónica e imperialista en la región de Oriente Medio. Y entonces el 79 ha sido un golpe muy duro a los intereses norteamericanos. Y desde aquel momento intentaron de cualquier forma recuperar mediante la utilización de parte del ejército, mediante los espías, la quinta columna, agresiones a través del norte, a través de los kurdos, han intentado varias veces para derrocar al gobierno iraní o cambiar su política hacia los intereses norteamericanos. Han fracasado, evidentemente. Han utilizado la guerra Irán-Irak. Ellos han sido los provocadores, los animadores de aquella guerra. Incluso ofrecieron armas a ambas, porque date cuenta que el ejército iraní hasta el año 85 eran armas y doctrina militar norteamericana, evidentemente sus armas eran americanas en el tiempo del Shah. Por lo tanto, las piezas de cambio, la tecnología, era todo norteamericano o inglés o francés. No tenían su propia industria. Por lo tanto, apostaban a que a través de esta doctrina militar, a través de los militares del tiempo del Shah, a través del desuelto aparato de inteligencia SAFAK, podrían rematar y recuperar el poder. Fracasaron. Entonces activaron la guerra Irán-Irak a través de lo que vino a llamarse la Irán contra, y continuaron así hasta en nuestros días. 8 años de guerra entre Irak e Irán debilitaron tanto al régimen iraquí como en todos los órdenes militares y también económicos, hasta el punto de que Irak, por ejemplo, se endeudó hasta 30 billones de dólares cuando ella tenía un superávit. Irán
En cambio, vio el peligro y desarrolló tecnología de forma progresiva en el terreno militar, científico, etcétera, etcétera, que le convierte en una fuerza, una potencia fundamental. Sin embargo, Irán siempre ha dicho que ellos nunca, por ética y por religión, por ¿cómo se llama? Principios religiosos, no quiere armas de destrucción nucleares. No hace falta que los americanos amenacen. No queremos armas, pero sí queremos la energía, la tecnología nuclear para fines pacíficos, es decir, que se utilizan en la medicina, en cualquier desarrollo pacífico en el país. De hecho, alcanzaron un acuerdo con el gobierno de Obama en el 2014, además con la vigilancia y control de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, con Rossi, el actual presidente de la agencia, que es testigo, ya lamentablemente que ha sido descubierto de haber sido agente de los israelíes y que les pasaba todos los informes sobre la ubicación, la cantidad de uranio enriquecido, etcétera, etcétera. Hasta el acuerdo, el enriquecimiento solo tenía el 3,5%, no tenían más, solo para lo suficientemente para su tecnología, su necesidad. Estados Unidos procedió a matar a más de 380 científicos iraníes especializados en materia de tecnología nuclear. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, los iraníes no dejaron de intimidar y continuaron. Vino Trump y lo primero que hizo a instancia de Israel, romper el acuerdo aprobado por los 5+1 y el beneplácito de las Naciones Unidas. Entonces, Irán se queda libre de este compromiso y enriquece hasta el 60% del uranio, pero siempre diciendo que no quiere armas de destrucción masiva. Pero esto es un desafío para que Estados Unidos sepa que aquí nosotros no nos intimidan. Estados Unidos ahora, por 2 veces, engañó, por engaño, mientras negociaban con los iraníes, hicieron el primer ataque el año pasado con Israel de 12 días, en donde ha sido Israel la que pidió el alto el fuego, pero volvieron otra vez a la carga para poder negociar. En medio de estas negociaciones procedieron a matar a la cúpula política y militar de Irán, a pesar de que Irán estaba alerta y sabían que en cualquier momento les pueden engañar, pero no querían ser ellos los que tomen la iniciativa en esta guerra. A toda luz, Estados Unidos rompe con el derecho internacional, con todo, creyendo que de esta forma podrían acabar con el régimen. A juzgar por las declaraciones contradictorias de Trump en una dirección u otra. Todos los días dice: hemos acabado con Irán. Vuelvo otra vez a decir: teníamos que negociar porque queremos apoderarnos de los 400 kilos del uranio enriquecido. Y así sucesivamente. Hemos destruido todos los misiles, pero resulta que luego descubre que no han destruido absolutamente casi nada. Esta es la realidad por lo de Irán. En cuanto a los países árabes, lamentablemente el régimen oficial árabe, quitando algunos, era la configuración de los estados árabes actuales, en su mayoría, han sido el fruto del reparto colonial de 16, mejor dicho. En 1916 ha habido unos acuerdos de Sykes-Picot en donde repartieron la geografía africana y asiática en Estado-nación, al servicio de los intereses. Es decir, os fijáis en los mapas de los países africanos, Nigeria, Níger, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, Conakry, etcétera, etcétera. Estado al servicio de los intereses. Tú, esto para ti, esto para mí, sin contar con la población. Esto han hecho lo mismo con los países árabes de la época. Siria la han dividido en 4 estados.
el sirio actual, el Líbano, Jordania y Palestina, que va destinada para crear el Estado de Israel. Y también, digamos, cortaron una parte de Siria, del norte de Siria, y se lo otorgaron a Turquía, como la zona noroeste, que es Siria históricamente, para que los turcos no, digamos, sean compensados por la derrota del 60 de la Primera Guerra Mundial. Esta es la realidad que ocurrió desde principios del siglo XX. Entonces, esta realidad en Marruecos, el norte de África, también lo mismo. Han hecho con Argelia, Mauritania, Libia, Túnez y Marruecos, lo que se llaman los países del Magreb. Quitando, han luchado estos países, han luchado contra el colonialismo inglés, digo francés, y contra el colonialismo italiano y español, evidentemente, aunque España era de menor importancia. Argelia estuvo 130 años luchando contra la ocupación francesa hasta 1961-62. Marruecos de Abdelkerim Getabi también liberan, pero viene la monarquía actual. Gracias a la capacidad francesa de maniobrar y evitar la llegada de los revolucionarios al poder. Lo mismo han pasado con Libia, establecieron la monarquía de Sanusi, pero luego Gaddafi en 1969 hace el golpe de Estado y se establece en Libia, al que asesinaron en 2012, como sabemos todos, bajo la excusa de que había matado a su pueblo, cuando realmente era todo mentira. Antes habían bloqueado a Libia bajo la excusa de que había derribado un avión Lockerbie, que se descubre que luego fue Israel la que hizo el atentado. Pero en fin, todo esto, estas excusas, estas mentiras fundamentales. Entonces, en el 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, por cierto, que las Torres Gemelas ha sido, cada vez se descubre que ha sido el propio servicio de inteligencia israelí para poder justificar las posteriores intervenciones en la zona. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios expertos que fueron en su momento dirigentes de la CIA, ¿cómo se llama? Wesley Clark, que era el comandante en jefe de la OTAN en aquella época, revela que le llamaron al Pentágono y le dijeron que tenemos que acabar con 7 países. Todos ellos eran republicanos, de alguna forma tenían una política no conciliadora con Israel, pero tampoco eran capaces de enfrentarse a Israel, como son evidentemente Siria, Irak, Libia, Yemen, Argelia, y también, claro, evidentemente la causa palestina y Irán. Y lamentablemente han conseguido, a través de la guerra del 2003 contra Irak, el 2011 en Libia, el 2024 en Siria, lo único que han hecho también el acuerdo del siglo con los países de los Emiratos Árabes y los países del Golfo, y les queda Irán. Irán, en este sentido, habría que rematarlo para poder imponer de una vez por todas la política hegemónica norteamericana y israelí. De ahí viene la declaración, digamos, arrogante del señor Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reivindicando el gran Israel entre el Tigris y el Éufrates, entre el Nilo y el Éufrates, el gran Israel, reivindicando pretendidamente el gran Israel, en donde los países árabes, Jordania, parte importante de Siria, el Líbano, Palestina entera, el Sinai, hasta el Nilo, Irak, hasta Arabia Saudí tenía que formar parte de lo que es el Gran Israel. Es decir, Israel se convierte en el Estado núcleo en torno al cual se gira todos aquellos cantones árabes sin importancia. Esta es la situación. El movimiento de resistencia árabe, lamentablemente, ha sufrido una serie de golpes, le deja muy por debajo de la capacidad de hacer frente. Pero, sin embargo,
la resistencia palestina, la resistencia libanesa, a pesar de los golpes, y el aguante de Irán, está, el Líbano, evidentemente, están, digamos, frenando esta ofensiva norteamericana y israelí. Yo creo que ellos están en crisis desde el 2008, evidentemente, la crisis económica y financiera, que ha repercutido en su quiebra industrial, su quiebra incluso mediática, frente a la realidad en donde las fuerzas emergentes, China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, etcétera, etcétera, que formaron el BRIC, el grupo Shanghai, que la desdolarización, todo esto es lo que realmente estamos asistiendo el día de hoy. Gracias, gracias. Ahora tienen pedida palabra 4 personas. Empezamos. José Ricardo Gayol. Hola, ¿me oís? Sí, 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 te oímos. Muy bien, buenas tardes. Ha sido muy interesante y hasta muy exhaustiva la intervención. Por lo tanto, felicidades en primer lugar. Es verdad que los abusos del imperialismo son una inmensidad y casi no tendríamos tiempo a relatarlas en cualquier ámbito conferencial o en cualquier foro, ¿no? sí. Entonces, quería centrarme un poco en lo un poco más cercano, aunque es verdad que todo tiene su origen histórico, evidentemente. Sí. Desde luego, la destrucción de los sistemas de Irak, Libia y Siria ha sido muy importante, porque eran países que obviamente podemos desde Europa hacer nuestras críticas del modelo y demás, pero eran países que tenían una organización, diríamos, una estructura potente y una línea de trabajo, yo diría que muy en clave de liberación de los pueblos. No quiero decir que todo fuera perfecto, ni mucho menos, ¿no? Pero evidentemente esa fortaleza que había ahí se ha destruido y eso es tremendo. Y eso hace que efectivamente que prácticamente el foco quede en Irán, en el sentido de que Irán es la única opción potente que hay enfrente de esos graves abusos, ¿no? Voy a centrarme un poquitín rápidamente en la cuestión palestina desde el 7 de octubre del 23. Claro, después de una guerra de 70 y tantos años, o de un conflicto, por decirlo de una manera más amplia, 70 y tantos años, con sus guerras intensas en varias fases. Pues evidentemente los hechos del 7 de octubre, que se han utilizado en Occidente como el gran motivo de la reacción de Israel, pues hay que decir con toda claridad y sin que nadie esté encantado con esa situación, hay que decir que fue un incidente bélico dentro de un conflicto. Fue un incidente bélico más o menos potente, que no vamos aquí tampoco a desnaturalizar, pero sí que fue un incidente bélico que se utilizó para tomar ya como una decisión universal de destruir Gaza y de además acorralar a Palestina hasta niveles incalculables, ¿no? Entonces, claro, se produce el genocidio de Gaza y a mí lo que me preocupa profundamente en este contexto es la indigencia de la comunidad internacional. Porque yo creo que en el caso de Sudáfrica, al menos hubo una intervención internacional que poco a poco fue consiguiendo un objetivo de neutralizar el apartheid. Más luego, además de, en fin, estar la gran figura de Nelson Mandela, que ayudó muchísimo a que eso se canalizara, ¿no? Pero evidentemente la comunidad internacional, no digo que por mala voluntad, pero y yo creo que Antonio Guterres es un hombre muy bien intencionado, pero claro, no tiene ningún tipo de respuesta a esta situación de genocidio y a este aplastamiento de
de Palestina. Y claro, esto crea una situación de impunidad que obviamente un gobierno como el de Trump, todos los gobiernos americanos son imperialistas, pero el de Trump tiene unos acentos mucho más singulares, como todos sabemos, todos vemos. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es, no se puede generar desde la comunidad internacional una estrategia que tenga algún grado de eficacia para frenar esa agresión. Si no se puede superar el veto del Consejo de Seguridad, que evidentemente sería una pieza clave para poder dar una respuesta desde la comunidad internacional, al menos cabría hacer un frente internacional donde a través de medidas económicas, comerciales y logísticas se pudiera hacer una pequeña internacional por la paz y por el freno del abuso y del genocidio, ¿no? Claro, obviamente ante ese nivel de impunidad, Trump ataca, bueno, además de acuerdo siempre con Israel, que son naturalmente un binomio, ¿no? Atacan a Irán porque Irán es una estructura bien dotada. Creo que efectivamente, como quedó demostrado en los acuerdos con Obama, creo que muy bien intencionada en el sentido de aprovechar las investigaciones y los avances cara a fines pacíficos. Desde luego, Irán creo que no había atacado a nadie impunemente después de la guerra que hubo con Irak, que como bien has dicho, fue provocada por el propio Occidente. Entonces, aparte de que apoyo todas las movilizaciones, eh, también los viajes de las flotillas, todo creo que está bien, todo contribuye, todo es un granito más para intentar defenderse de ese abuso y de ese genocidio. Sigo pensando que sería necesario que no solo la parte humanitaria, no solo la parte militante, sino es que los gobiernos de los países democráticos, y lo pongo entre comillas por desgracia, tendrían que tener una capacidad logística de respuesta de esta situación, porque si no, ¿de qué nos ha servido toda la historia de modernizar el mundo después de, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, de crear Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos? ¿De qué nos ha servido si no somos capaces de frenar una locura como esta? Y yo vivo en esta inquietud, apoyando todo lo que está en contra de eso, pero creo que insuficientemente porque los países democráticos, si es que lo son en algún grado, tienen que reaccionar. Esto no puede continuar así. Afortunadamente ha habido un pequeño granito de arena en que no hayan contribuido a apoyar a Trump en la locura de Irán y a Trump y a Israel, a Netanyahu, que debieran ser personajes ya que estuvieran bajo el control de la Corte Penal Internacional, pero lamentablemente también esta institución está gravemente limitada, ¿no? En fin, vivimos esta angustia y creo que debiera tener alguna salida desde la perspectiva democrática. Mayet, ¿quieres contestar a Ricardo o te paso No, lo siguiente? vas a ver los cuatro y a ver si, porque realmente ha planteado una serie de puntos que estoy de acuerdo totalmente para poder matizar. Vale. Alberto, Sí, Alberto García, sí, ¿se me oye? se Sí, te sí. oye. Sí. Bueno, yo, bueno, solo voy a hacer un pequeño inciso en que le contestará Mayet al compañero anterior que bueno, lo que hacemos, los gobiernos no reaccionan porque, claro, ¿qué hacen todavía los gobiernos estos tan democráticos que no cierran la embajada de ese país genocida? Ejemplo. Entonces, pues bueno, en muchos sitios, en España, en muchas localidades, y a menudo pues hacen manifestaciones que antiimperialistas contra, en protesta contra ese genocidio y que
que bueno, en medida de la fuerza que podamos tener, pues así tendrán que reaccionar los gobiernos. El problema es que sí, algunas son masivas, pero no lo suficiente. Bueno, eso este inciso. Yo le voy a hacer a Mayet dos preguntas que no tienen que ver con este aspecto del problema de agresión imperialista y tal. Espero que luego los que pregunten después vuelvan al tema. Pero yo es que quiero aprovechar de que tenemos aquí a un palestino, pues para hacerle unas dos preguntas que, que creo que tienen importancia su respuesta. A ver, va una. En la cultura musulmana, y más concretamente en Irán, ¿eh? El velo o burka que llevan las mujeres debemos entender que es debido a la opresión hacia las mujeres, según nos dicen en nuestra cultural, nuestros medios de comunicación, o qué es lo que significa. Hablo qué es lo que significa para las mujeres musulmanas. ¿Eh? Y luego, en Irán concretamente, ¿cómo se puede entender la situación de la mujer? Como que está sometida al patriarcado, ¿no? A esa sociedad, a una sociedad machista y que no tienen derechos, o cómo es la realidad. Son las dos cosas sobre cómo se entiende en el mundo musulmán las mismas mujeres. Quiero decir, si son forzadas, obligadas a llevar, taparse el pelo, la cabeza y tal, en la cara, o eso. Y luego los derechos que tienen las mujeres en Irán. Nada más que eso. ¿Contesto? Si quieres contestar, contestas. Yo doy Lo paso a que los... queráis. O sea, ¿queréis pasar a los otros dos también? Puede ser, y yo contesto a todos. Vale, pues. Mari Carmen, Mari Carmen Muñoz. Sí, sí. Hola, perdona. Hola. Hola, Carmen. Bueno, gracias, Maje, por tus explicaciones. Yo es que la pregunta que iba a hacerte, pues ya la has explicado, que es cómo participan los estados árabes en este conflicto palestino. Pero bueno, también, pues también lo que ha dicho Ricardo, que yo no entiendo cómo no hay no sé, una movilización del corazón de las personas que están en contra de estos atropellos y desde luego de la Unión Europea creo que no hay que esperar nada, porque son, aunque no se posicionen a favor de Trump y tal, pero son lacayos todavía de Estados Unidos y a favor de Ucrania. Por cierto, este tema de Ucrania y Rusia, a mí me gustaría mucho que se abordara aquí. Lo que no acabo de entender es cómo potencias fuertes no ayudan más a Palestina. No sé, ya sabemos que Rusia está metida en un conflicto, pero es un país muy fuerte y también China y otros países pues de tendencia socialista, yo que sé, deberían echar un cable. Yo es que no comprendo cómo no se conmueve la comunidad internacional y le pone freno a Israel y a Estados Unidos. No entiendo este mundo, lo que ha dicho Ricardo, es una cosa incomprensible. Si lo podéis entender o explicar, nada más. Juan Rubio. Sí, hola, buenas tardes. Yo intentaré ser muy breve. Dos cuestiones. La primera es, desde el punto de vista de un palestino, como es ponente, ¿qué papel está jugando la Unión Europea? Porque se ha hablado de Alemania, por ejemplo, el papel de Alemania, pero en conjunto la Unión Europea, ¿qué papel está jugando? Y sobre todo, ¿qué papel debería jugar desde su punto de vista? Y la segunda cuestión es sobre los medios de comunicación. Es decir, ¿qué importancia tienen los medios de comunicación
tanto a nivel nacional aquí en España como a nivel internacional, europeo y en América sobre todo, tienen también en la impunidad con la que actúa Israel en todos los frentes, no solamente en Palestina, sino como hemos visto ahora mismo con la flotilla, ¿no? Esa impunidad también, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Que sabemos que también en manos de quién están, o quizás no lo sepamos todo, ¿no? En manos de quién están. Esas dos cuestiones me gustaría, el papel de la Unión Europea y de los medios de comunicación, incluido evidentemente las redes sociales, ¿no? Especialmente X de Elon Musk. Muy bien. Me habéis planteado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es una conferencia entera. Ya. Y Nos gustosamente voy a falta, contestar. perdón, nos falta Olga, por si queréis que intervenga Hola, Olga. Castillo, sí. No, es que intervenga si quiere. Abres el micro, Olga, por favor. Sí, yo solo iba a contestar a la pregunta de no recuerdo quién sobre qué opinaban las mujeres. Pues bueno, las mujeres, por Era ni... experiencia propia, Sí. las mujeres en cualquier sitio, en cualquier lugar, las mujeres por experiencia propia, y en España las que tenemos algo más de edad todavía recordamos un velo que nos ponían para estar por la calle, incluso en institutos de enseñanza pública. A poco que pensemos, tenemos muy claro lo que significa esas cosas. Y además ellos mismos lo dicen de forma contradictoria. Cuando en los centros escolares se les dice que no pueden entrar con velo, que se les dice poco, en España, por ejemplo, en Europa, entonces dicen que es un símbolo religioso y apelan a la libertad religiosa. Pero, sin embargo, cuando les interesa dicen que no es un símbolo religioso, que no es una cuestión del Islam, sino que es una costumbre patriarcal, por supuesto, y demás. Pero está clarísimo, en esos países ha habido montones de feministas torturadas, castigadas a pena de muerte, a latigazos, emigradas, como Nadal al-Sadawi en Egipto, absolutamente en todas. La historia de Irán es muy reciente, no podéis olvidarla. Si hasta yo que no veo los medios de comunicación lo vi, lo que pasaba, aparte de matar a una mujer en la comisaría y de perseguirlas porque asomen un poco el pelo. Pero ¿qué van a pensar las mujeres? ¿Qué pensarían los hombres si les sometieran lo mismo? No saben, porque nunca les ha pasado, pero que se pongan en el lugar y verían lo que pensarían. Quienes lo aceptan, pues lo aceptarán o bien porque tienen en la cabeza fundamentalmente los principios de su religión, que ni siquiera eso, porque no suelen exigir hasta ese extremo actualmente, o bien porque están sometidas de hecho, de derecho, por la violencia, por la educación, por todo tipo de presiones para que les admita la comunidad. Pero eso puede pasar en Afganistán, en que la mayoría es población dispersa en aldeas muy así, las mujeres están absolutamente sometidas. Pero cuando se habla ya de las ciudades grandes, las mujeres, por supuesto, no lo aceptan, ¿eh? No, no. No es un símbolo religioso, apelan a ello, también lo es un símbolo absolutamente de dominio masculino y de anulación de las mujeres. ¿Y qué van a pensar? Pues piensan lo mismo que pensarían ustedes o yo o cualquiera. ¿Ya? Sí, Estamos. adelante, Mayer. Interesantísimo. El tema de la burka, del velo, Irán y el Islam, es un tema por sí, en sí, es un tema eh, tan importante y tan complicado como para explicar, ¿no? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar enfocar cualquier fenómeno, tenemos que no partir de un prejuicio inicialmente establecido entre nosotros, partiendo como lo que nos han inculcado aquí, como si fuéramos nosotros los poseedores de la verdad total y absoluta sobre los fenómenos culturales de cualquier país y de cualquier cultura. Esto de entrada. Yo soy de izquierda, soy marxista, como todo el mundo, a lo mejor que me conoce ya sabe, pero lo que no puedo contribuir a confundir más aún. Hay que aclarar las cosas como son.
Al principio el presentador del acto de esta charla hizo referencia a la violencia de género, en donde en España el 2026 ha habido más de 1.363, si no me equivoco, víctimas del machismo, de los malos tratos. A través de esto yo no podría juzgar a la sociedad española, juzgaría otras historias, ¿no? El machismo, sin lugar a dudas, está instalado en la inmensa mayoría de los países, ¿no? En general. Pero ¿cuáles son los baremos para poder medir las cosas? Basta con que una chica que murió, y vaya a suponer que es un crimen, en la comisaría en Irán, ahí donde los medios de comunicación hicieron eco impresionante. Sin embargo, estos mismos países, estos mismos medios de comunicación, nunca hacen referencia que, por ejemplo, Arabia Saudí, su aliado natural de Occidente, la mujer ni siquiera puede conducir un coche. Y el velo está impuesto en todas las mujeres, absolutamente todas. El nivel de analfabetismo es casi, roza el 100%, 90%. Nadie hace absolutamente nada. Mira, yo visité Teherán el año 2023 justo. El día que pasó el 7 de octubre yo estuve en Teherán. Y como tenía esta interrogante sobre el velo y ¿no? estas cosas, digo, voy a hacer fotos en Teherán para poder refutar a los prejuicios que se hacen. En Irán, el 65%, estos no son datos míos, son datos de medios occidentales. Si queréis, podéis corroborarlo. El 65% de los estudiantes en las universidades son mujeres. Son mujeres. En materia científica y sobre todo nuclear, hay cerca de 3.000 mujeres nucleares. En cuanto al velo, hay tercera parte que ponen el velo, no la cobertura de la cabeza, como en Arabia Saudí, como en Afganistán. Ponen el velo de una forma. Pero hay otra tercera parte, ponen un velo de una forma que cubre la mitad del velo. Y hay otra tercera parte de las mujeres iraníes sin velo. Lo que se pretende aquí es que la cultura de un pueblo, esto sin descartar el machismo, cuidado, yo no estoy defendiendo a que hombres puedan, en un momento concreto lo hay. Por ejemplo, aquí no cuestiono, por ejemplo, las monjas de clausura, como las monjas de clausura que las hay en Irán y en otros sitios, que las hay, evidentemente. Pero esta es una realidad en Irán. El 35% del parlamento iraní son mujeres. ¿Cómo se comulga? ¿Cómo podemos comulgar esto? Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto quiere decir que no hay machismo en Irán? Claro que sí lo hay. Esto ya se queda en el terreno individual de las familias. Esas mujeres que han sido maltratadas o asesinadas en España, ¿por qué? Y la mayoría son españolas, no son latinoamericanas ni marroquíes, sí que las hay también. ¿Y por qué? Por razones económicas, por razones de supremacía del hombre, porque se cree que es el que tenía que... La pobreza, yo qué sé, 50.000 razones. Por el defecto de la justicia que tenemos. Yo soy jurista y te digo, mi hija es juez y lleva el asunto de la violencia de género. Si os cuento cada día entre 15 y 20 casos que le toca, son el 80%, el 90% de estos son casos de violencia de género. Y sin embargo no puedo juzgar a España en este sentido globalizante de lo que está pasando en Irán. Afganistán, antes de la llegada de los talibanes, que fueron inventados por los norteamericanos y británicos y los saudíes, que no dejan a la mujer conducir,
antes de que fuera esto, había un gobierno progresista en Afganistán. Había 3 millones de estudiantes, mujeres y hombres, que han estudiado en la Unión Soviética. Estaba por delante de Irak, de todos los países del entorno, de Pakistán y de la India. E intervinieron en nombre de luchar contra el comunismo. ¿Cuál es la situación ahora de la mujer? Ha vuelto a la Edad Media. Y gracias a la intervención durante 20 años, aparte del asesinato en Buni. Por lo tanto, habría que juzgar desde el conocimiento, no desde el prejuicio de la forma de vestir. No es progresista, señal de progresista que pongo una falda o minifalda. Las hindúes, hay muchas de ellas musulmanas con el ombligo, porque es la forma de vestir, uniforme suyo. A mí lo que me trata, si hay igualdad o no hay. ¿Sabéis que en la India mueren en la calle y nadie lleva el cadáver? Y son hindúes, no son musulmanas o musulmanes. Es decir, yo les digo esto para poder ir pensando, no solo quedarnos en la parcela de los feministas que juzgan al mundo a través de un criterio concreto, sesgado. A esto es lo que me refiero. Objetivamente tenemos que pensar que no hay ninguna sociedad perfecta. ¿Acaso estamos aquí hablando de democracia? ¿Tenemos una democracia verdadera? En España tenemos una democracia, empezamos por España, verdadera. Ustedes, los pensionistas o los grupos que están haciendo las plataformas de solidaridad, ¿qué representan en la sociedad? Y cuando vamos a votar, votamos a Vox. El otro día ha habido elecciones, hace 3 días, en Andalucía. El 50 y casi por ciento votan PP y Vox. ¿Es por democracia? Pues no. Lo que defienden esto es porque enlaza con los intereses de la mayoría de la gente, de la mujer y del hombre. Pues no. Esto es lo que realmente quería decir con respecto a esto. Ahora, defender a Irán desde el punto de vista de que la mujer es o no es, vuelvo a decirte, a tenernos a los datos. Los datos que tenemos que tener en cuenta son estas. Sí, ¿cuánto es la participación de la mujer en la universidad? ¿Cuánto es la participación de la mujer en el Parlamento? ¿Cuánto de las mujeres ponen el velo y otras no? Lo cual no quita. Fijaos que a raíz de lo de la chica esta, de la comisaría, Khamenei, que asesinaron por orden de Trump y de Netanyahu, hizo una fatua prohibiendo a la policía de educación que reinaba en Irán, resuelta. Disolvió esto. Nosotros aquí tenemos una ley de mordaza que nadie cuestiona o nadie es capaz de aplicar. Mordaza para manifestarse. Te criminalizan. Ahí no. Ahí ha habido una fatua, una orden religiosa de Khamenei diciendo la policía no tiene facultades para perseguir a ninguna mujer. Palabra de honor, yo he visto mujeres jóvenes en Irán sentados en las avenidas enormes, bonitas, cogidos de la mano. Pero no puedo decir tampoco que eso es la normativa general. Preguntárselo a la gente que va de turismo a Irán antes de la guerra, cómo vuelven hablando de Irán. Comparación con Arabia Saudí o comparación con los países del Golfo. O comparación con Egipto. Fíjate por dónde. Que en tiempos de rey Farouk o incluso en tiempos de Nasser, la mitad de las mujeres, o más de la mitad, nunca ponían el velo. Ahora el 80% ponen el velo. ¿A qué viene esto? Pero es un fenómeno que es digno de ser estudiado perfectamente. En cuanto al tema de Europa, ¿y por qué tienen que hacer y no hacer? Lamentablemente Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido secuestrada por la nueva fuerza que capitaneia el capital mundial, que es Estados Unidos de América, a través del Plan Marshall. Europa, a la que protagonizó 2 guerras mundiales, que en su historial ha habido varias guerras religiosas, hablando de religiones, la guerra de los 30 años, la guerra 100,
entre protestantes y católicos, por remontar al Renacimiento, Isabel la católica, etcétera, etcétera, entre España y Portugal. Para no entrar en esto, la Inquisición, hablando de la actual Europa, Europa de 1945 salió mal herida. Pero muchos de los países que han salido ocupados con Francia, como Inglaterra y otros, en aquella época, no eran capaces de reconocer su pasado colonial hasta el día de hoy. Y esto es su desgracia. Los países francófonos, los países del Commonwealth, hasta el día de hoy, una parte que explica el por qué Europa es incapaz de hacer frente a Estados Unidos, porque parten de lo mismo. El eurocentrismo está ahí. El eurocentrismo es el que marca. Estamos hablando de la comunidad internacional. ¿Qué comunidad internacional? Aquí cuando se hacen los medios de comunicación, y aquí se hizo referencia a los medios de comunicación. Los medios de comunicación es la cuarta herramienta de la guerra. La guerra psicológica, la guerra mediática forman parte de la guerra. En los conceptos que utilizamos, el eufemismo, hacemos referencia a algo que no corresponde. Por ejemplo, hablamos de resistencia o terrorismo. Cuando se trata de una lucha legítima de un pueblo contra la ocupación, le llaman terrorismo. Cuando trata de utilizar fuerzas mercenarias, le llaman luchadores por la libertad. Así pasó en los años 70, cuando los movimientos de liberación nacional en América Latina, en El Salvador, Guatemala, en Nicaragua, entre otros, crearon la contra. Lo mismo hicieron en África. Cuando estaba el sistema del apartheid en Angola, hicieron la UNITA frente al gobierno legítimo, de la resistencia legítima de Mengistu Meriam. Dígame, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora no me viene el nombre. Agostinho Neto. Esos. Cuando eran colonias portuguesas. Y gracias a la revolución del 7 de abril del 74, pues cuando realmente nosotros podíamos ya saber de lo que estaba pasando en África, digamos, lusa o colonias lusas en aquella época. Esta es la realidad. El sistema del apartheid de Sudáfrica, que era un sistema apoyado, amparado por Occidente, hasta el año 2000 y pico, cuando Nelson Mandela llega al poder. Nelson Mandela pasó 26 años en la cárcel en defensa de sus derechos. Y aún así, cuando salió y fue elegido como presidente, siguió siendo terrorista a los ojos de los norteamericanos, hasta durante la primera visita que hizo a Washington. Es decir, esta doble vara de medir no puede seguir siendo esta la forma. Hablamos de la comunidad internacional. Cuando hablan de la comunidad internacional se refieren a los 4 o 5 países ricos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etc. Pues no, señor. La comunidad internacional son 194 países. El 60% de la población mundial está en el sur. Está en China, la India, Pakistán, en Indonesia, Brasil, etcétera, etcétera. No están en Europa. Eso es que llama comunidad internacional. ¿Por qué tenemos que asimilar el discurso de los medios de comunicación que desinforman, tergiversan, crean bulos y lo venden con las mentiras, basadas en mentiras, para que nosotros asimilemos el discurso? Lamentablemente hasta la izquierda cayó en esto. Cuando pasó el 7 de octubre, nadie pensó el por qué ocurrió. ¿Por qué en Gaza hay un bloqueo desde el 2006 hasta el 2023, hasta el momento actual, por tierra, mar y aire? Les privan del aire, no solo del agua y de la alimentación. Europa tenía un acuerdo preferencial con el Estado de Israel, el llamado Estado de Israel, un acuerdo aprobado en Bruselas, en preferencial, en donde el artículo 2 del acuerdo establece respetar los derechos de la población autóctona palestina, cosa que nunca fue respetada. Ahora estamos reivindicando, por favor, no, ¿por qué no cortéis? ¿Por qué no suspendéis este acuerdo?
Ahora, ante una barbaridad, un genocidio, que hay unas dos instancias internacionales, la Corte de la Haya y la Corte la Corte Penal Internacional, establecen que esos señores criminales de guerra tienen que ser juzgados, buscados y enjuiciados. Sin embargo, Estados Unidos, ¿qué hace? Chantajea, aparta a los jueces y a sus familiares, les amenaza. Esto es lo que está pasando hoy. Estamos ante una ley de jungla, donde el derecho internacional se brilla por su ausencia. No hay derecho internacional, lamentablemente. Trump, cuando vino al poder, vino en nombre de que quiere convertir a Estados Unidos en una gran potencia sin meterse en guerras. Eso fue su estrategia. Creó la MAGA, que defendía esto. No tengo por qué seguir como potencia, como policía del mundo. Tengo que seguir pagando a la ONU, a la OMS, a la OIT, a la UNESCO, etcétera, etcétera, a la OTAN. Los del país de la OTAN tenían que apelar por su propio interés que incremente el gasto militar. Y yo tengo que ahorrar. Y planteó ocupar Groenlandia, Canadá, Panamá, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero sin recurrir a la fuerza militar, sino al chantaje económico. Pero le han sacado de la manga el Epstein. Hemos visto la mafia del Epstein. Y Trump, lejos de cumplir con su palabra, se metió en estas guerras en donde va a salir fracasando. Pero también arrastrando al mundo a un riesgo de tercera guerra mundial nuclear. Esta es la situación en la que estamos en el día de hoy haciendo. Y Europa, por lo tanto, no tiene una política exterior propia, cabal, a través de la cual puede hacer, hombre, mirad las manifestaciones que celebramos, que diga el ministro de Asuntos Exteriores español condenando la vejación que han hecho a los solidarios de la flotilla. Pero esto es digno también de ser de motivo de ruptura de relaciones, de repudio al Estado de Israel. Pedimos disculpas. ¿Qué disculpas? ¿Quién va a ofrecerles disculpas? Cuando estaban haciendo las matanzas desde el 2002, la matanza de Jenin y las sucesivas en Cisjordania y Gaza, había ¿cómo se llama? Los tres países dirigentes, el presidente, el anterior y el posterior de la Troika de Europa, visitaron Israel. No les recibieron, estaba Miguel Ángel Moratino al frente. Ni siquiera les recibieron. Les desdeñaron y les dejaron fuera, regreso. El 2004, una delegación de juristas españoles encabezadas por Millán, digamos, el juez de la Corte, digamos, del Supremo español, visitaron Palestina para constatar la construcción del muro de lamentaciones, del muro del apartheid en Cisjordania, de 700 kilómetros por 12 metros, para separar las aldeas y pueblos palestinos entre sí, calificándolo, como lo hizo la Corte Penal de la Haya, como muro del apartheid. Les invitan a que se vayan de ahí, pero humillándoles, y salieron. Ahí están vivos los que formaron aquella comisión. Esto es la realidad de la situación. Si queremos de verdad luchar, tenemos que, digamos, decirle al Estado de Israel que es un Estado que no tiene su razón de ser. El sionismo es un cáncer universal que afecta a la humanidad, a la estabilidad, a la paz. El sionismo es el mal por sí, o en sí. No podemos, no es cuestión religiosa, es cuestión de dominio sin valores éticos o morales. Son cinismos. Esta es la realidad que yo me hubiese gustado transmitiros.
Simplemente quería deciros que, a pesar de toda esta situación alarmante, al final cierta luz está tan cerca que está aproximando. Y es que el imperio occidental norteamericano está en una caída libre. Si es verdad, podría acarrear todavía más dolor y drama, pero está cayendo irreversiblemente. Y esto es que tenemos que aprovechar, tanto los pensionistas como los progresistas, como la inmensa mayoría de la gente, que tenemos que unirnos en defensa de una paz justa y duradera, el derecho de los pueblos a vivir en paz e igualdad, y no a la esclavitud, no al expolio. Los pueblos del sur, sin oposición, digamos, sin discriminación, ni por raza, ni por religión, ni por nada del mundo. La islamofobia es un arma arrojadiza que se está utilizando en Occidente cuando ellos, los que han creado Daesh, los que han creado Al-Qaeda, los que han creado todos estos sistemas de mercenarios, les han dado cobertura. Sabéis que cuando cae el muro de Berlín, ha habido dos teorías, el fin de la historia y la guerra de civilizaciones, ambas dirigidas por asesores de la CIA y del sionismo internacionales. Afortunadamente esto va cayendo. Estas mentiras que llevaron a que participen en la guerra como la guerra contra Irak en 2003, en la que participó un primer ministro español, señor Aznar, basándose en que aseguraba, juraba y perjuraba de que había armas de destrucción masiva, para que cuando a los 15 años de aquello, el señor Trump, Tony Blair, en el 2017, reconoce que no había armas de destrucción masiva. Sabían que no habían armas de destrucción masiva. Pero claro, los hechos están ahí. Ahora se descubren muchas cosas que ocurrieron en el pasado, como el asesinato de Kennedy. ¿Por qué? Porque quería impedir que Israel tenga acceso a armas nucleares. Le mataron el Mossad israelí. Pero lo dicen ahora, al cabo de casi 60 años o más, cuando no tiene efecto. ¿Acaso alguien quiere aprender de esto? No caigamos en las garras de la superficialidad que desde ciertos sectores, incluso de la izquierda, podemos caer. De verdad, busquemos la verdad indagando, objetivamente indagando. No hay que hacer prejuicios simples sobre las cosas. Pensemos en nosotros, empecemos por nosotros aquí. Yo me considero hispano-palestino en este momento. Como hispano-palestino tengo que ir pensando la sociedad en la que vivo. ¿Hay una verdadera democracia? Yo quiero democracia, quiero verdadera libertad. Tengo que pensar en el poder judicial que no ha sido transformado. Tengo que pensar en que no ha habido reforma agraria. Tengo que pensar que el sector público está cada vez más adelgazado. Ahí está, si no tienes seguro médico privado, te atienden, te ponen la cola y te atienden, mal atienden. Esta es la realidad que tenemos, la educación de mal en peor. Solo tienen derecho a aprender los que son hijos de papá. Esta es la situación en la que tenemos que enfrentar en el día de hoy. Si entendemos esto, vamos a entender qué es lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el sur global, lo que está pasando en África, en donde Francia, un país que no dispone absolutamente de ningún gramo de oro, es la cuarta potencia de reserva de oro, gracias a su expolio en Mali. O Bélgica, el pequeño país disponga del material más importante para la industria, digamos, de telecomunicaciones, de los teléfonos móviles. O el Hultán, por el cual hacen una guerra entre Hutus y Tutsis. Esta es la realidad que tenemos que
digamos, fijarnos para poder de verdad emprender un camino correcto de las cosas. Y no es de más siempre aprender. Nosotros podemos describir, afortunadamente aquí ya veo que no, pero podemos describir en detalles, pero no en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es defender una justicia verdadera, igualdad entre los pueblos, independientemente de su origen étnico, religioso o doctrinal, lo que ella quiera. El que quiere ser marxista, que lo sea, el que quiere ser musulmán, que lo sea, pero siempre que no ponga lo suyo a los demás. Esto es lo fundamental. Y así lo narra la Constitución española. Si queremos quedarnos en el español. Tienes dos. Majer, perdona que te interrumpa, pero tienes dos peticiones. Vale, cuando quieras. Olga Castillo. Cuando yo intervine contesté a lo que había dicho al respecto de las mujeres y el velo, el señor anterior, que no tiene nada que ver con la respuesta que usted ha dado. Sí. Las mujeres somos la mitad de la especie humana y de la población, y las feministas, que usted sepa, que desde siempre hemos denunciado lo que pasa en Arabia Saudí. Somos feministas, pero no tontas. Y aparte de ver las cuestiones políticas de las que se aprende mucho con usted, no cabe duda, pero no quiere decir que no sepamos también más cosas, ¿no? Aparte de eso, es que exigimos, primero, que no se produzcan guerras ni se pongan como disculpas el proteger a las mujeres, porque sabemos que en ninguna cultura en el mundo se están protegiendo, ¿vale? Segundo, que las cuestiones culturales nunca pueden estar por encima de los derechos humanos, ni en España, ni entre los católicos, que yo no lo soy, ni entre ninguna religión, ni entre los marxistas, ni entre los de Vox. Eso no tiene nada que ver. Es una condición más, además de las otras, para que se consiga una sociedad justa, como usted dice, igualitaria, como usted dice, y todo lo demás. Pero ojo, lo de las culturas, incluida la española, de las culturas lo que de verdad conduce a la democracia y a la igualdad y a los derechos humanos. Nunca lo que va en contra. Y respecto a los crímenes que usted dice que hay en España, por supuesto, y si solo fuera eso, es que hay muchísimo más, pero por eso estamos luchando las feministas aquí y en Irán y en el mundo musulmán y las hindúes, en todos los sitios. Pero los niveles pueden ser distintos. Y el que aquí se contabilicen, cosa que pasa en muy pocos países de Europa y poquísimos del mundo, los asesinatos machistas, no quiere decir que por eso sean más. Es que en los demás sitios no se cuentan. Y por otra parte, si no es necesario matar a la mujer porque ya se la tiene absolutamente dominada, encerrada y lo que sea, pues obviamente podría haber menos asesinatos, pero seguro que no los hay. Lo que pasa es que no se cuentan. O sea, que esas cifras, por favor, eso sí que son prejuicios. El feminismo no tiene prejuicios, el feminismo es internacionalista y además de izquierdas, de la izquierda de verdad, no de esto que está ahora fluctuando entre unas cosas y otras. Entonces no se puede hablar en ese nombre. Yo solo trataba de decir que cualquier ser humano, sea hombre o mujer, piense si lo que le pasaría si estuviera en unas condiciones, si tenemos las de Irán, pues ya lo sé, que en Arabia Saudita mucho peor, evidentemente. Pero eso, el comparar, no tiene sentido. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y desde luego es un factor de derechos humanos y un factor político importantísimo. Ninguno de los salvadores de unas políticas o de otras han conseguido ni luchado de una forma estable por la igualdad entre los hombres y las mujeres, poniendo estructuras que la faciliten. Y me da igual los números que utilicen. Por supuesto, en Afganistán en los años 50 podían estar como en España, y en Irán, por supuesto. Y yo he viajado por esos países y lo he visto, y han retrocedido en eso. Pero es que yo he vivido la imposición de la Iglesia Católica en lo público y lo sigo viviendo. O sea que lo sé muy bien y lucho contra ello. No tengo que aprender lecciones de eso. Así que, por favor, incorporen eso, o por lo menos no lo planteen como si fuera una antítesis con la liberación política. Manuel Alonso.
Bueno, yo voy a hacer dos preguntas. Igual cambio un poco el curso de la conversación, pero me gustaría hacerlas. La primera pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo es que los sionistas que están ahora en Israel han estado todos en la emigración, han emigrado, han vuelto de otros países. Los palestinos que se quedan allí inicialmente, ¿tienen algún tipo de parentesco heredado con los otros? ¿Somos nosotros, imaginemos que ahora vienen los gallegos de Argentina, nosotros tenemos un parentesco con ellos? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. Otra pregunta es, ahora aquí están ampliando, han dado permisos de ampliación y lo están haciendo en otras partes de España, de una fábrica de armamento. La guerra ha cambiado en la forma de hacerla en este momento. Los drones, los no sé qué. La tecnología bélica que tiene Europa y España es la tecnología de Israel. ¿Y cómo repercute eso? Gracias. Que nos quedan 10 minutos. Yo lamento que mi compañera me ha intentado expoliar, con perdón el término, lo que yo hablo de la mujer, como si fuera yo defensor de lo que es erróneo. Y, al contrario, yo corroboro tu opinión sobre lo que es la sociedad del mundo. El 55, no solo el 50%, más de la mitad de la sociedad son las mujeres. Y quizás son las más aportan. Precisamente ahí está el drama, que las mujeres no tienen el papel que les corresponde a nivel internacional. Por A o por B, me da igual. Todo es denunciable. Cuando hablamos de derechos humanos también tenemos que saber definir. El trabajo, el derecho al trabajo son derechos humanos. El derecho a no matarás también es un derecho humano. Cuando el 92% de la sociedad israelí apoya el asesinato de los palestinos, se les llaman cucarachas, también hay entre ellas mujeres, como la ministra que acaba de decir que ella está de acuerdo con la humillación que hicieron con los de la flotilla. Yo aplauso el papel de las feministas, evidentemente, sin lugar a duda. Y no consiento, digamos, de satisfacer tu planteamiento, querida compañera. Todo lo contrario. Pero es que hay un prejuicio inicial, una pretendida comprensión a la perfección, mirando hacia el sur. Pues no es así. Vuelvo a decirte los datos objetivos que se dan en la zona, sin darle el carácter perfeccionista o perfecto. Es esto. Cuando digo en Irán, y no soy defender nada, yo soy anti cualquier régimen teocrático, ya sea en Irán, Arabia Saudí, lo que está en Afganistán ahora, y 20 años de ocupación de Talibán, fue porque comulga con los intereses americanos. Si no fuera así, pues son enemigos, porque son comunistas. Es lo que estaba defendiendo. Si el gobierno teocrático de Irán hoy toma una política a favor de los intereses americanos, esto es lo que está basando en que si haya mujeres que pongan el velo o no lo pongan, haya o no haya feministas, no pasa nada. Es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo estoy en contra o descalifico la lucha de las mujeres y las feministas. El otro día yo estuve en una conferencia con las feministas. Esta es la realidad. Pero por favor, no desviemos la situación. Cuando hablamos de democracia, tenemos que saber definir la democracia. ¿Qué clase de democracia? ¿La formal? ¿La que establecen en el Parlamento Europeo, por ejemplo? ¿Cuál es? Todos estos son términos que tenemos que definir de forma correcta y cabal. ¿Hay democracia en los países árabes? No. ¿Por qué? Solo porque faltan los pueblos, no entienden o no quieren democracia. Tú sales en una manifestación en Amán o en el Cairo, te encarcelan. Aquí a lo mejor no.
aunque tenemos ley mordaza. A esto me refiero. No estoy defendiendo de que... Y además la forma de vestir de cualquiera, de cualquier pueblo, siempre y cuando es voluntario de una mujer o de un hombre, bienvenido sea, porque forma parte de su cultura. Ahora, si es imposición, claro que no. Hay que luchar contra ello. Sin lugar a duda, hombre y mujer, tenemos que luchar contra esto. Pero no que no partemos de que somos nosotros los que establecemos el tipo de vestir de una mujer en un sitio u otro. A esto me refiero. Tengo una hermana que pone el velo total. Y no te puedes imaginar cuánto estoy luchando yo con su marido de que esta chica no lo ponga. Porque me molesta porque es que no se le ve la cara. Salvo cuando estamos nosotros, yo o su marido o sus hijos. Pero fuera de ahí no lo pone. ¿Y eso me gusta? No, claro que no. Y tengo que luchar contra ello. La imposición, las leyes de matrimonio, las leyes del divorcio, 50.000 cosas en derecho. Yo soy jurista, he defendido también casos de divorcio y casos de malos tratos. Esto es lo que realmente quería decir. Y las feministas hacen un papel aplausible, claro que sí. No lo niego, que lo hacen, pero que no partan de una visión unilateral, occidentalista de las cosas. A esto es lo que me refiero. Y en cuanto a la segunda, no me acuerdo ahora lo que era, la que planteó el compañero. El tema del armamento. Si Israel mantiene un armamento superior. Sí. El tema de armamento, ¿te refieres a lo que hay en Israel o a nivel mundial o cómo? Exactamente, o sea, si Israel tiene la posibilidad de practicar con un armamento que le facilite Estados Unidos de alto nivel que carece Europa, por ejemplo, pongamos al caso. Claro, Israel, vuelvo a decir que es la base delantera del capital, del colonial, desde sus inicios. Israel es un Estado artificial creado, instalado en Palestina. Sabéis que Israel estaba proyectado para crearlo en Argentina, en África, en Congo, en Seychelles. El sionismo internacional quiso hacerlo así. Lo que fueron los ingleses los que por intereses concretos que empujaron al sionismo inicial a pensar en Palestina. De hecho, muchos ahora de los sionistas que ven que está su proyecto peligrando, están dirigiéndose a la Patagonia de Argentina, a preguntárselo a los argentinos, con Milei. Muchos están ahora instalándose en Patagonia. Vamos a encontrarnos ante un nuevo Estado. Las armas, es decir, Estados Unidos entrega al año, desde su creación hasta la fecha, más de 6.000 millones de dólares en armas a Israel, aparte del dinero. El nivel de vida de un israelí colono es muy superior a cualquier país europeo. No por productos propios, sino por el apoyo incondicional de Estados Unidos y de Alemania, la que tiene el complejo de culpabilidad por lo que pasó con los judíos en Europa. Esta es la realidad. Esta es la realidad de las armas. ¿Sabéis que Francia vendió, que es la causante de la creación de las armas nucleares? Israel dispone hoy de más de 200 cabezas nucleares. La única potencia nuclear fuera de cualquier control internacional. Y se lo prohíben a Irán, que Irán no quiere armas nucleares. Se lo prohíben a Irak en su momento. Saddam Hussein compró una central nuclear única para fines pacíficos en 1981. Israel atacó y destruyó la central sin que nadie diga nada. Comprada a Francia. Esta es la realidad. Hay 130 empresas de industria militar, entre ellas españolas, como la de Rafael Comparte, crean, construyen, fabrican
piezas de armas para Israel hasta el día de hoy. Lamentablemente es esta la situación. Esto en los medios de comunicación no se dice, se censura. Hablamos de izquierda, ¿no? El alcalde de Cádiz, hace unos cuantos años, favoreció la construcción de 4 buques para Arabia Saudí, que iban a ser destinadas a la lucha contra Yemen. Y cuando se le pregunta el por qué, dijo, si yo no fabrico estos barcos, van a quedar en el varo mis trabajadores. Este hombre es de izquierda. El fin justifica los medios. Así podríamos enfrentarnos al capital. Así defendemos la democracia verdadera. Así defendemos los derechos humanos. Esta es la situación a la que realmente tenemos que hacer frente. Esos son los desafíos reales. La fragmentación de la izquierda el día de hoy, entre verdes, son más marxistas y menos marxistas, brillamos por puntos y comas entre nosotros, y mientras la derecha unida van en bloque a votar. Es lo que realmente a mí me preocupa y me inquieta. Fragmentaron la lucha de los trabajadores. Los sindicatos se han profesionalizado, se han convertido en herramienta del poder, de la estructura del poder. Esta es realmente lo que a mí me preocupa y a mí lo que me interesa resaltar. Pero siempre no tengo que quedarnos en la superficie, profundizar en las cosas. Podemos describir, podemos matizar, pero podemos estar de acuerdo en muchas cosas, ya sea el tema de la mujer, ya sea el tema de los trabajadores, ya sea el tema de los salarios, ya de la capacidad adquisitiva, ya sea el medio ambiente, cualquiera de estos aspectos que tenemos que hacer de frente podemos estar de acuerdo. El 1% o el 2% controla la economía. Los bancos con la crisis del 2008, ¿cómo la resolvieron? No la resolvieron, al contrario, asistieron a los bancos para que no se quiebren. Y estamos arrastrando hasta el día de hoy las consecuencias. Encarecimiento de la vida, el petróleo, la gasolina, nos han hecho consumistas. Esta es la situación en la que realmente tenemos que hacer frente. Bueno, Majed, son las 20:05. Quería comentar una cosa sobre esto porque Olga Castrillo ha puesto un mensaje que también era un poco contestando la pregunta de Manuel Alonso sobre el tema si la tecnología israelí es la que dependemos de ella, digamos, depende Europa, depende España, ¿no? No, no es verdad. Entonces dice lo siguiente, que en Malagatería, en León, en el campo del tiro de Teleno, de la OTAN, se recibe armamento y tecnología israelí, según la prensa. Sí, porque la prensa porque no sabe que si no fuera porque Estados Unidos aporta toda la tecnología, el 38% de los técnicos israelíes aprenden en Alemania y en Inglaterra y en Francia. No es cierto. Es verdad que han desarrollado tecnología, pero que son ellos de doble nacionalidad y quieren vender porque les conviene esto. Pero no es verdad. Vale, gracias, Valle. Bueno, pues si te parece, Freitas, damos ya por finalizada, ¿no?, la conferencia, agradeciendo muchísimo. Espero que no haya sido, nadie se ha enfadado conmigo. No, no hay motivo. Creo que no. Aquí no hay motivo. Mayet, yo hago una reflexión. Si Zoroastro, 6.000 años antes de Cristo, filósofo persa, Parsi, Sí. a partir de ahí enseñó al gran Alejandro Magno. El gran Alejandro Magno nos dejó una herencia muy envenenada, que continuó por Europa esa herencia, continuó por Oriente Medio. Mahoma dejó otra herencia muy envenenada, que tú no tocas el tema,
Y de ahí, de esa herencia envenenada de Mahoma, hubo una parte sumí y otra parte chií, y aquí ni Dios se entera de nada. O sea, es Así, analizar muchas y muchas cosas para saber el por qué. Sí, te doy la razón en una cosa, y tú lo has dicho a última hora. El capitalismo es la causa, la avaricia, ¿eh?, de toda la negligencia humana. sí. Porque si los cristianos hiciesen lo que dijo Jesucristo, el de Nazaret, ¿eh?, el lema principal, no robar, Era mentir, paisano no mío, matar, era paisano mío. ¿eh? O sea que la cuestión está ahí. No habría muchas de las cosas que hay, pero ya nos metemos en camisas de once varas y para hablar muchos y muchos y muchos días. Sí, Bueno, señor. buenas Bien, noches a todos. Ha sido tenemos, maravillosa la conversación. A ver si tenemos oportunidad de continuar esta conversación contigo, Mayep. Estás muy Cuando bien. queráis, donde queráis, y siempre bienvenidos. bien, Igualmente, tenemos Mayep, sabes que contamos prevista contigo. alguna videoconferencia más. Estamos pendientes de Mari Carmen Muñoz. Me habló de una mujer, hablando de los movimientos sociales, como ha comentado Mayet, ¿no? El tema del medio ambiente, una mujer de Ecologistas en Acción, para defender ponernos un poco al día en este movimiento social. Y también tenemos previsto una que Concha Frutos, que hoy no estuvo aquí, nos propuso hablar con una persona vinculada a cómo están las condiciones de trabajo laborales de las empleadas de hogar. Así que seguimos ahí trabajando por las videoconferencias. Y nada, un abrazo y gracias, Majed, gracias, Alberto, gracias a todas y todos por esta asistencia y participar.